Bienvenidos a este screencast sobre expansores y puertas de ruido para audios de podcast. He preparado 3 pistas de audio. La primera de ellas está creada con ruido ambiental. He puesto un ventilador y he grabado un pequeño audio para que se oiga de fondo en este audio. También hay unos cuantos ruidos colocándome y todo esto en la silla. El segundo audio está creado con un zumbido. Está puesto en una cámara de vídeo que tiene zumbido y lo he aumentado la ganancia para que se vea muy bien el contraste que hay. Y el tercero de los audios que he preparado para aplicar expansores y puertas de ruido está creado con ruido blanco, que es el ruido que se suele encontrar pues, en los equipos de baja calidad o económicos, o incluso cuando conectamos un micrófono USB a nuestro ordenador. ¿Y qué es un expansor, una puerta de ruido? Bueno, pues un expansor es una especie de compresor pero invertido. Vamos a aplicar el primero de los expansores que tengo aquí preparado como ejemplo, y este expansor lo podemos encontrar en los Macs, en las audio units que la propia Apple mete gratuitamente en cada uno de los equipos. Como veis, es una gráfica lineal y en este caso viene ya automáticamente colocada para compresión, pero nosotros lo que queremos es expandir. La compresión lo que hace es que reduce los picos y otorga a todo un nivel muy similar, ¿no? Para reducir las dinámicas y que estos picos se reduzcan, de forma que el audio quede más consistente. Pero ahora nosotros no vamos a comprimir, lo que vamos a hacer es expandir. El objetivo de la expansión es reducir el ruido ambiental, el zumbido y el ruido blanco que se nos produce en nuestros audios y que pues vamos a publicar para que los oyentes escuchen. Entonces, vamos a aplicar, por ejemplo, una entrada brusca para ver cómo directamente ejecutaría. Cuando hacemos eso en el procesador dinámico de Apple, lo que estamos haciendo es una puerta de ruido directamente. Porque si uno de los sonidos no atraviesa el umbral, directamente no suena en nuestro ordenador, no suena en nuestro audio. Así que vamos a ponerle el umbral, por ejemplo, a 33,7. Vamos al principio de nuestro audio y vamos a reproducirlo. Como veis, esta es la zona donde se están produciendo los sonidos y como no ha llegado a la raya amarilla, no has llegado a donde nosotros hemos dicho que tiene que llegar esta intersección el nivel de volumen para que pueda atravesarlo, no se produce ningún sonido. Si yo hago un bypass, este audio está grabado con un ventilador bastante ruidoso detrás de mí. Si os dais cuenta, la puerta de ruido es muy brusca. Recorto un poco las palabras, porque tampoco en este procesador de Apple tenemos forma humana de poder aumentar o disminuir la entrada y la salida de este punto de aquí, ¿no? Entonces es muy brusco. Así que vamos a poner una ligera, o sea, media, perdón. Una entrada media, la vamos a reducir a unos 35 decibelios también. Y vamos a ejecutar desde el principio este audio. Como veis, tampoco se oye nada. Seguramente también sea muy brusca para este tipo de audios. Y si yo, por ejemplo, hago un bypass, ahí no se oye nada. Solo se oye en el momento en el que la voz atraviesa el umbral. Este audio está grabado con un ventilador bastante ruidoso detrás de mí. Intenta simular el ruido ambiental de una sala bastante ruidosa. Como veis, el ruido ambiental queda enmascarado detrás de mi propia voz. De esta forma no se oye los ruidos ambientales o quedan, pues eso, enmascarados. Si creemos que la entrada media es todavía muy brusca y nos recorta los finales de las palabras sobre todo, podemos intentar con una entrada ligera. Pero con una entrada ligera seguramente obtengamos más ruido, aunque también será natural, ¿no? Será una forma de que quede mucho más natural. Vamos a probar ahí, a menos 32 decibelios la entrada. Si veis, se escucha ya el ruido ambiental por debajo, ¿no? Si yo lo vuelvo a reproducir y hago un bypass,
Este audio está grabado con un ventilador bastante ruidoso detrás de mí. Intenta simular el ruido ambiental de una sala bastante ruidosa. Como veis, pues con la entrada ligera queda mucho menos brusco las entradas y salidas de la voz. Si el ruido no es demasiado excesivo, podría valer. Si esto se lo aplicamos al zumbido, vamos a probar también con una entrada media en lo que sería el audio con el zumbido, para que veáis su efecto. Estamos grabando. Estamos grabando. Como veis es un poco brusco, pero reduce el zumbido bastante. Y vamos a probar en el tercero de nuestros audios, el del ruido blanco, cómo afecta una entrada media del procesador de Apple directamente en este audio. Pero aquí hay que reducir el umbral porque este audio lo tengo grabado más bajito. Este es un audio que está grabado con ruido blanco. Como podéis observar, el ruido blanco pues es el típico ruido que obtenemos cuando tenemos la tele encendida y no hay selección. Aquí este audio, que lo he sacado con mucho ruido blanco, lo que había pensado es para, más que nada, probar una puerta de ruido, ¿no? Entonces vamos a ponerlo con entrada brusca y veréis el cambio. Uy, hay que subirle un poquito. Ahí. ¿Veis? ¿Veis? No suena nada. Voy a hacer un bypass para que oigáis el ruido. ¿Ah? Este es un audio que está grabado con ruido blanco. Como podéis observar, el ruido blanco pues es el típico ruido que obtenemos cuando tenemos la tele encendida y no hay seleccionado. Si os dais cuenta, el ruido blanco solo se oye detrás de cuando yo hablo, ¿no? Es un ruido blanco muy exagerado, demasiado, pero quería que se viera el contraste con respecto a lo que es pues no tener nada de ruido. Como veis, la utilización para la reducción de ruido ambiental o de ruidos electrónicos en nuestro audio es muy interesante realizarla con expansores porque no afectan muy negativamente a nuestra voz, ya que cuando nuestra voz habla directamente se desconectan y normalmente los ruidos suelen quedar enmascarados detrás de nuestra voz, de nuestro habla. Por lo tanto, es una forma muy cómoda, muy elegante también de trabajar. Los expansores se utilizan muchísimo, también con efectos creativos, pero nosotros los vamos a utilizar para tener un audio mucho más limpio, mucho más cristalino y que nuestros oyentes puedan disfrutar de nuestro podcast de la mejor manera posible. Por último, recordaros, con el expansor que vayamos a trabajar, lo que necesitamos es probar, practicar y adaptarlo a nuestro flujo de trabajo. Es decir, no vale crear un preset y aplicarlo siempre. Siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros niveles y cuál es el tipo de ruido que tenemos y cuál es la mejor manera de que se escuche ese audio una vez que metamos un expansor.